Hoy es bien importante este tema. Es los que vienen por primera vez no se vayan acá como que a sacar de onda, pero es el tema que sigue. O sea, nosotros estamos viendo por orden Deuteronomio, estamos viendo cada uno verso por verso, y este versículo pues está fuerte, este capítulo está. Ahorita vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento, nos diga todo lo que queremos decir, porque este es lo que es el sistema de hoy. O sea, el sistema de hoy en día, todo el sistema caído es lo que vamos a poder hablar. Y está súper bonito porque vamos a poder, este, como diferenciar de los falsos profetas de un profeta que realmente sí venga del Señor, ¿no? Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ver este tema, Señor, que está aquí en tu palabra, que está aquí en tu instrucción. Te pido que tú nos des entendimiento y que tú nos lleves, Señor, a reflexión, a ver, nos lleves cada vez más a aprender a obedecer, Señor, tu palabra. Díselo, Señor, este pueblo que está volviendo a casa. Te pido por esta pequeña comunidad, Señor, que te busca de todo su corazón. Cálmales, Señor, guárdales y bendíceles, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén. Entonces, retomando, estábamos con el Deuteronomio capítulo 12 la semana pasada y concluíamos y que decía, escucha con cuidado todas las palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos, ¿no? Y eso ya lo hemos estado como que repite y repite, y quien ha estado aquí desde el principio, hemos visto que todo Deuteronomio, pues así se llama, segunda ley, pues es todo el tiempo estar repite y repite que si guardas los mandamientos, ¿no? Y nuevamente aquí dice que ¿para qué? Pues para que nos vaya bien a ti y a tus hijos después, para siempre, haciendo todo lo que es bueno y justo delante del Señor. Y después nos decía, y era como la advertencia contra la idolatría. Y si se acuerdan en Deuteronomio 5 que vimos los 10 mandamientos, uno de los principales mandamientos del Señor justo es que no hagamos imágenes, que no seamos idólatras, ¿no? Porque ese es un pueblo idólatra, pues es un pueblo como infiel, ¿no? De hecho la palabra prostitución, pues, desde su lenguaje original, eso quiere decir idólatra, ¿no? Que se pervierte, es una perversión, es una situación que hasta se vende con el chiste de alejar del Señor, los caminos del Señor. Y entonces abajo dice, cuídate de no caer en la trampa imitándolas. Y vimos todas las costumbres de los pueblos idólatras que tenían varios dioses, y dice que no imitemos, que ni siquiera nos interesemos por estar viendo cómo se hace o cómo le hacen o ellos qué, o sea, como que no, ni siquiera preguntemos por qué, porque nos pueden volver, todas esas cuestiones nos pueden resultar fascinantes y nos pueden envolver y llevarnos a cosas que pues no era el fin. Dice que el 31 que pues no precederás así con el Señor tu Dios, sino que el Señor te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Y en Éxodo y en Levítico y todo te da instrucciones de cómo debes de hacer las cosas para el Señor. Y entonces cuando van a entrar justo a la tierra prometida, dice que van a encontrarse con muchas cosas que ellos no están acostumbrados, pero dice que no, que eso lo deseches y que tú con lo que el Señor te ha mandado, y a pesar de que veas que está bonito el altar, de que está bonito las reliquias o de que está bonito la forma en cómo hacen o ellos cómo hacían siguiendo a sus dioses, dice que no, que así no lo hagas con el Señor tu Dios. Y el último dice que cuides de hacer todo lo que Él te manda, nos llama ahí a la obediencia, y volvemos a lo mismo, que no le añadirás ni le quitarás nada, ¿no? Y veíamos cómo el pueblo del sur, pues se la vive tratando de añadir cosas, añadir mandamientos, añadir preceptos, y nosotros como el pueblo del norte, pues tratamos pues de no tomar en cuenta ya ciertas cosas porque pues o ya nos enseñaron que ya pasaron o nos han enseñado
pues eso solo es de algunas religiones o eso solo es para los judíos. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que es para todos, para el pueblo del Señor. Y entonces ahora sí nos metemos a Deuteronomio capítulo 13 y es la advertencia contra los falsos profetas. Eh, Trini, ¿puedes conectar ahí la luz, por favor? Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia señal o prodigio, y justo pues como dice aquí profeta, pues hay que ver qué es un profeta, ¿no? Entonces, profeta quiere decir de la palabra neví, que dice profeta, que es llamado, dice que es alguien que recibía las instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Entonces, aquí tenemos que ver y vamos a entender en este estudio qué es un profeta, ¿no? Porque a veces a mí me estorbaba la palabra profeta y decíamos profeta a lo mejor es así como que alguien así como súper especial, como alguien, un enviado así como... Pero sin embargo vemos, aquí vamos a ir viendo que es quien recibía las instrucciones del Señor y luego las transmitía a la gente. Y la parte decía vidente, vidente o profeta. Y el vidente pues era ese que discernía la voluntad del Señor. El profeta la recibía y el vidente la como que la veía o la recibía del sueño o de la visión y entonces ya el profeta la transmitía también, ¿no? Y de ahí es la palabra que dice en los judíos que se llama roé, roé o José, ¿no? Por ejemplo, ahí dice José, pues como José, de ahí viene la palabra de José el soñador, ¿no? El soñar, José el vidente o José el que se le revelaban los sueños. Entonces entendemos que el profeta es aquel que habla o actúa con la autoridad de Dios, trayendo vida y dirección divina a su pueblo. Eso es lo que significa en hebreo pictográfico la palabra profeta. Eso quiere decir aquel que habla y actúa con la autoridad de Dios, trayendo vida y dirección divina a su pueblo. Y luego dice el 2. Dice, y si la señal o prodigio se cumple acerca de lo cual te había hablado diciendo, vamos en poses de dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, dice el 3. Dice, no darás oído a esa palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños que el Señor dice ahí, fíjense lo que está diciendo, dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando. Y ahí dice, ¿para qué? Dice, para ver si amas al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y no sé quiénes de ustedes, pero a veces, como dicen, no están listos para tener esta conversación, ¿no? Porque Hola. aquí dice que el Señor tu Dios te está probando. Y no sé si a quiénes de ustedes, pero así como que a mí sí me he sacado de onda las primeras veces, porque siempre decimos o siempre le echamos la culpa de que, ay, sí, que los demonios y que todo eso nos hace caer y que las tentaciones y las pruebas y todo eso, pero aquí podemos ver claramente que sí dice que el Señor tu Dios te está probando. Entonces, el Señor mismo está viendo o nos está poniendo estas pruebas, no para sabernos o para ponernos, como para, el Señor ya sabe todo, el Señor ya sabe si vas a estar, si no vas a estar, si vas a responder, o sea, el Señor sabe muchas cosas, pero quien necesita la prueba hemos visto que somos cada uno de nosotros. Y entonces ahí dice que el Señor nos está permitiendo esas palabras o esas cosas porque el Señor te está probando. ¿Para qué? Para ver si vas a seguir al Señor de todo tu corazón o nada más lo vas a seguir porque te haga alguien un milagro, ¿no? Y eso es bien difícil porque realmente cuando hay milagros o hay gente que sí pasa, lo que te dice sí pasa. Y ahorita vamos a ir viendo. Pero como dice que aquí hay este que nos está presentando aquí Deuteronomio, pues vemos que es un profeta, que no es un verdadero profeta, pero vamos a ver qué sí es un verdadero profeta y qué es lo que tiene que decir. Acompáñenme, vamos a Segunda de Reyes 17:13, y ahí dice, y el Señor
amonestaba al Señor y a Judá, que diga, amonestaba a Israel, ¿no? A Israel, que entendemos que es la parte completa, y bueno, después cuando ya se divide, pues es la parte del norte, ¿no? Entonces divide la parte del norte y la parte del sur, dice, y el Señor amonestaba a Israel, o sea, al norte, y a Judá, o sea, al sur, por medio de todos sus profetas y de todo vidente, ahí otra vez está diciendo lo del vidente, diciendo, y luego lo del vidente, o sea, el vidente a veces nosotros pensamos que el vidente es así como que, así como ojo blanco y acá así como que recibiendo, y no, no es así, o sea, el vidente es que está recibiendo la instrucción del Señor, ¿no? Entonces dice aquí, dice, volver, ¿qué tiene que decir un verdadero profeta? Fíjense lo que tiene que decir, que volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley, no a un cachito de ley o a la que me han enseñado, a la que me convenga o me acomode, sino dice de toda la ley que ordene a vuestros padres y que os envíe por medio de mis siervos los profetas, ¿no? Y entonces, para recapitular, y ahí eso sí apúntenle, ¿qué es lo que tiene que hacer un verdadero profeta? Tiene que cumplir dos requisitos según aquí, Segunda de Reyes 17:13. Un verdadero profeta tiene que decir arrepiéntete, ¿no? Que es la palabra teshuvá, volverte, ¿no? Y guardar sus mandamientos. Esas dos palabras. Si el profeta te dice vuelve, el profeta no te tiene que decir que vas a tener prosperidad y que te va a ir bien y que vas a tener el mejor trabajo y que si tú me dejas acá tu reloj te va a ir bien y el Señor te va a dar el doble. Eso no está conforme a la voluntad del Señor, sino el que te dice arrepiéntete de tus malos caminos y que te lleva a guardar sus mandamientos. Ese es el verdadero profeta. Entonces, en esta plática o en este estudio, vamos a tener este como test para reconocer a los falsos profetas. Entonces, dice el uno, si se cumplió lo que ha profetizado de parte del Señor, ¿no? Ahí, según en Deuteronomio 13:2, dice ahí, y si te hablara algún profeta y si se cumpliere lo que te prometió, porque si no se cumple, pues ya pues, es como que si te dice, oye, ahorita, no sé, tu coche, ahorita que vengas en tu coche rojo y pues ya tu coche es blanco y pues ya desde ahí ya sabes que pues es un falso profeta o un charlatán, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo que te dijo que se iba a hacer o que se iba a cumplir, ni siquiera se cumplió. Pero el segundo dice, y dice, lo que te está diciendo va conforme a los mandamientos del Señor, entonces ahí es la segunda cosa que tenemos. Si como dice aquí en Deuteronomio, lo podemos volver a leer, dice aquí, dice, y si la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, pero después ve, te dice, vamos en pos de otros dioses, los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído. Entonces, ahí sí se cumplió lo que te dijo, pero sin embargo, pues no te lo está diciendo así como que también. Entonces, ahí justo igual es un falso profeta. Y ahí tenemos que cuidarnos porque igual muchas veces muchas personas, este pues en alguna vez conocí a una familia que me decía, es que una profeta a mí me habló y me dijo, y muchas cosas de las que me dijo sí se cumplieron, ¿no? Pero entonces, pero por ejemplo, le tiraba la onda pues al Señor, ¿no? Entonces la profeta, que se supone que te está diciendo algunas cosas que se están cumpliendo, pero sin embargo, ella estaba en contra de lo que el Señor dice o te dice que no están mal algunas cosas. Entonces ahí vamos a ir probando los espíritus y vamos a ir probando lo que va diciendo. Entonces, pues eso es un falso profeta, cuando no te lleva a congruencia a los mandamientos del Señor. Y otra historia, así que lo que les decíamos es Primera de Reyes 22:23.
Es ahí cuando está la historia de Josafat. ¿Sí han visto esta historia? ¿Sí se acuerdan de esta historia? Que es el rey Josafat, el rey de Judá, y que le dice que esa como historia. Bueno, se las cuento rápido. Este, está en un territorio, el Señor les dice que la tierra prometida es parte de su territorio, y sin embargo están los dos reyes ya, el del norte, después de la división del reino, el del norte y el del sur. Y entonces les dice, oigan, ese territorio también nos pertenece y ni tú estás haciendo nada por irlo a recoger, ni yo estoy haciendo nada. Pues la verdad es que es un territorio muy chico, o sea, si nos unimos los dos, rápido les ganamos. Pero entonces el rey del sur le dice, oye, pero pues hay que consultarlo con el Señor. O sea, o sea, sí sé que es de nosotros, pero hay que consultarlo con el Señor. Y entonces el otro rey le dice, no, hombre, no, o sea, mira, ve, yo tengo a mis profetas y, a ver, y les dice, bueno, vamos a consultarlos. Y les dice, oigan, ¿qué onda? ¿Los invadimos? Y todos, no, sí, sí, adelante, ustedes tienen la victoria y no sé qué. Entonces el otro como que se le queda viendo y le dice, no, pues es que se ve que son más aduladores tuyos, o sea, como que te están nada más animando, pero realmente no creo que estén escuchando la voz del Señor. Y entonces le pregunta, oye, ¿tienes tú algún profeta todavía así como que de esos buenos, de esos de antes, que no nada más sean aduladores, que realmente sí escuchen la voz del Señor? Y le dice el del sur, le dice, pues sí, yo tengo uno que se llama Micaías, pero pues la verdad es que lo odio. Así dice. Dice, la verdad es que a él lo odio porque siempre que le pregunto algo, siempre me lleva a la contraria, siempre dice que no, entonces pues no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces pues la verdad es que lo odio, ¿no? O sea, entonces le dice, no, pues tráetelo y ya pues que él nos diga. Y entonces pues justo le dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿podemos entrar? Ya tenemos, estos 400 profetas nos dicen que sí, que no pasa nada, pero ¿tú qué dices? ¿No? Entonces le dice, bueno, yo voy a consultarlo con el Señor y ya te digo. Entonces ya va, consulta con el Señor y llega y le dice, no, pues no vayas, ¿no? No vayas porque te van a matar. Y entonces le dice, ¿ves? O sea, lo que te estoy diciendo siempre, o sea, ¿para qué lo llamamos si yo te dije que siempre me lleva a la contra y no, le dice, bueno, pues entonces, este, vamos a volverles a consultar a los otros. Y entonces les dice que sí, que vayan, que no pasa nada. Y entonces justo ve lo que dice, y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, pues el Señor ha declarado el mal contra ti. Y entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién puso el espíritu de mentira en la boca de esos profetas? Y a mí me sacaba mucho de onda y yo decía, es que no, o no estoy entendiendo algo porque pues como que el Señor les puso el espíritu de mentira. Pero después ya me acordé y justo me llevaba a lo que pasaba con el faraón. ¿Se acuerdan que decía que el Señor endureció el corazón del faraón? Y a eso también saca de onda, porque como que el Señor endurece el corazón del faraón, entonces él no pudo decidir. Y no, vemos que sí, que las primeras 5 plagas, sí decidió, o sea, le decía, oye, déjame ir a mi pueblo, y total que dice ahí que, dice, y leemos el texto que dice que el faraón endureció su corazón, su propio corazón, él lo endureció 5 veces. Ya la sexta, entonces sí, ya el Señor dice, bueno, ya decidiste 5 veces que no, pues entonces ahora va la mía. O sea, ahora te voy a afirmar esa necedad que tú tienes en no hacer las cosas. Y aquí, como vemos en la lámina, dice, las primeras esa autonomía decidió voluntariamente resistir al mandato de Dios. Pero después es el juicio por rebeldía. El Señor refuerza su obstinación para entonces ya cumplir su propósito. Entonces nos decíamos, pues Dios es injusto o, o es una contradicción de que dice que el Señor endureció su corazón, o realmente es un patrono progresivo en la cual Él está negando y negando y negando. Y entonces dice aquí al abajo, dice que hasta la gracia tiene un límite cuando se rechaza continuamente o repetidamente. Y eso realmente es así. Si tú, por ejemplo, le estás, no sé, ofreciendo la chamarra a alguien, ¿no? Es esa parte caballerosa que tenemos que, a ver, te ofrezco la chamarra y le dice, y te dice que no, pues bueno, y luego la ves temblando y le vuelves a decir, oye, ¿quieres la chamarra? Y te dice, no. Y luego otra vez, o sea, se la ofreces 5 veces, 6 veces, o sea, ya, pues ya no se la ofreces. O sea, realmente, pues, ¿para qué se la ofreces si te está dice que no? Hasta te hace sentir incómodo. Entonces, esa parte.
de realmente entender la decisión y decir, bueno, ok, ya no te voy a ofrecer más. O sea, ¿por qué? Porque me lo has rechazado tantas veces que, pues que ya, o sea, entonces no es que el Señor sea injusto, sino que estos profetas igual han estado en contra del Señor todo el tiempo, han decidido en contra del Señor todo el tiempo. Entonces, por eso dice que el Señor puso entonces en ellos ese espíritu. ¿Por qué? Porque nada más está como diciendo, bueno, pues si ellos siempre deciden hacia el mal, pues entonces que lo sigan haciendo. Y el tercer paso para poder reconocer a un falso profeta es que si su vida va de acuerdo a los mandamientos del Señor o no, ¿no? Como dice Jeremías 23:13. Entonces es un profeta corrompido. Y vamos a ver cómo dice. Vayan a Jeremías 23:13. Y dice, y el 13 dice, además, entre los profetas de Samaria, que es la capital del norte, de las tribus del norte, dice, he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Si ubican, si alcanzan a ver eso en lo que leemos en la parte de Israel, que es la parte de arriba, o sea, cuando es la división del reino, entonces Israel es uno completo, pero cuando, después de la división hay dos reinos, el reino del norte o la casa del norte y la casa del sur. Entonces, en la casa del norte dice, gracias, habían los profetas de la parte de arriba, ¿se acuerdan que de los pecados de Jeroboam? ¿Se acuerdan que antes los levitas nada más eran de la tribu, que digan, los sacerdotes nada más eran de la tribu de Leví? Y con Jeroboam, pues ya no le importó eso, o sea, como que ya quien quiera puede ser profeta, puede ser sacerdote, quien sea, ¿no? Y entonces por eso dice aquí, de los profetas de Samaria, o sea, de los del norte, he visto algo ofensivo y profetizaban, imagínense, en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Y ahora vamos a la parte de los de abajo. Dice, y yo he visto también a los profetas de Jerusalén, ¿no? Que se supone que esos sí están en el templo, se supone que ellos sí están haciendo las cosas de parte del Señor. Dice, hacer cosas horribles, cometen adulterios y fraudes y animan de tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad, ¿no? Entonces ahí estamos, los dos profetas, tanto los del norte como los del sur, pues tienen problemas, o sea, están corrompidos y entonces no están haciendo de acuerdo pues a los mandamientos del Señor. Entonces, ahí es lo que decíamos, si llega un profeta y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que te va a pasar esto o vas a tener esto y se cumple lo que nos está diciendo, pero además de que se cumple, este, va en contra de los mandamientos del Señor, pues ahí ya decimos, ah, bueno, entonces es un falso profeta, ¿sí? Y si además, bueno, y si por ejemplo, y si va de acuerdo a lo que dice el Señor, pero aún así el tercer paso para poder ver si es un profeta del Señor o enviado del Señor, entonces el tercer punto es que su vida refleje o va de acuerdo a la Torah del Señor, ¿no? Entonces ya son tres puntos. Uno, pues que sí se dé. Otro, que no, este el otro que vaya conforme a la voluntad del Señor o a los mandamientos del Señor, y la tercera es que su vida esté de acuerdo a eso. Y volviendo al ejemplo de la profeta, o sea, esta familia me decía, es que lo que me dice sí se ha cumplido. Sí se cumple lo que me dice y sí se cumple esto y sí se cumple el otro y es cristiana, es una profeta cristiana, es una profeta del Señor, le tengo que creer todo. Pero si esa profeta te anda bajando al esposo, pues entonces su vida no está reflejando pues lo que quiere el Señor, ¿no? Entonces, esta es como este test para que luego le tomen una foto y está ahí. Y a ustedes van a ir poniendo esas como flechitas o viñetas donde si se cumple o no se cumple. Y eso es lo que decía, por ejemplo, Apocalipsis 2 dice que yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia,
y que no puedes soportar a los malos y que has sostenido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿sí? Eso dice Apocalipsis. Tú puedes decir y a quién hallar mentiroso de acuerdo a lo que te dicen. Entonces, por ejemplo, decíamos del falso profeta. ¿Se cumplió lo que profetizó? Sí. Ah, pues está bien, le seguimos. Lo que dice va conforme a los mandamientos del Señor. No. Ah, bueno, entonces ya no le creo, ¿no? Y si quieres, y si de todas maneras, si sí se cumpliere, después el tercer punto, su vida va de acuerdo a los mandamientos del Señor. Entonces, si sí o si no, y ya vamos a ver, y entonces ya puede caer en esas cuatro. Si es un charlatán, pues que de plano no se cumpla nada y nada más te saque el dinero y ya. O, o que sí se cumpla y ahí sí aguas, porque si se cumple, pues ya está como más difícil, ¿no? Como que ya hay un poder ahí medio raro. Pero que el Señor, dice ahí que el Señor mismo lo está permitiendo. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Dice, para probar tu corazón y para probar si vas a seguir el Señor de todo tu corazón o vas a seguir nada más el milagrito, ¿no? Luego, entonces, ahora se oye así medio fuerte, pero justo vamos a probar a Yeshua, ¿no? Vamos a probar si él, como dicen, hay veces que decían, ¿se acuerdan los fariseos que le decían, no, es que él cura porque viene en nombre de Belcebú y luego le decían así bien feo que él era un profeta malo y no sé qué. Sin embargo, dice Moisés, dice que le crean a él porque profeta les levantará el Señor. A él escuchen, ¿no? Al Señor. Entonces vamos a ver si el Señor realmente cumplía con esas cosas con el arrepiéntete. ¿Dónde están los requisitos para un profeta verdadero? No, no. Ajá. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Ajá. Arrepiéntete y guarda sus mandamientos. Segunda de Reyes 17:13. Para que se acuerden. Entonces vamos a ver y vamos a como auditar, ¿no? A ver a Yeshua, a ver si realmente es un profeta del Señor o es un falso profeta. Ahí vamos a ver. Dice Mateo 4:17, dice, desde entonces, ahí nos está situando después de lo del bautista, de lo del bautismo de Yeshua ahí con Juan el Bautista, y la primera predicación que dice, las primeras que habla públicamente el Señor, justo es Mateo 4:17, y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Ahí está. Arrepentíos porque el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese se ha acercado quiere decir que en las profecías estaba diciendo que iba a llegar alguien, que el Señor mismo iba a enviar algo, o que el Señor mismo iba a ir. Entonces, si dice que el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que esa promesa está cerca de ellos, de la gente. Y entonces ahí ya cumplió uno, ¿no? Porque dice que sí, el que diga que te vuelvas de tus malos caminos y precisamente arrepentíos es eso, es volverte de tus malos caminos. Y luego dice Juan 15:10, la segunda, dice, y si guardáis mis mandamientos, o sea, bueno, los mandamientos del Señor, ¿no? Porque sabemos que Él mismo es la Torah hecha carne, dice, guardar mis mandamientos, ahí ya se está cumpliendo, ¿cuál premisa? La segunda, ¿no? La segunda, y luego dice, y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Ahí cuál se está cumpliendo. La tercera, ¿no? La tercera. Entonces, aquí ya vemos, ¿se cumplió lo que profetizó? Sí, ¿no? Lo que dice va conforme a los mandamientos del Señor y su vida va de acuerdo con los mandamientos del Señor. Sí. Entonces, pues él sí es un profeta del Señor, o sea, él es el profeta del Señor. Y entonces ahí cuando empieza, pues precisamente ahí vamos, la palabra que dice ahí en arrepentíos, pues es la palabra metanoia, ¿no? Y que realmente en hebreo precisamente ese arrepentimiento o el volver.
o el volverse es exactamente lo mismo, volver a ese tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también subrayé la parte de convertidos. Y ahorita vamos a ver cómo esa palabra entendemos que convertirse pues no está como bien dicho, más bien es como volver, ¿no? O sea, como regresar. Porque convertir, pues convertir es pues, los Transformers, ¿no? Se convierten los Transformers. Sí, pero realmente convertir realmente no es regresar. O sea, convertir es corregir el camino para algún lado, pero pues no es como tal regresar. Ahorita vamos a ver. Dice Teshuvah, lo busqué y en el hebreo pictográfico, la palabra Teshuvah quiere decir destruir lo que te separe, obviamente, de tu relación con el Señor y volver a casa del Padre. O sea, esa ya los que pudimos ver el curso del discipulado, el Teshuvah significa una vuelta en U o en újule, como dicen aquí en México, ¿no? En U. Ahí en Israel, así, Teshuvah quiere decir, aquí hasta Teshuvah aquí y regresas a la panadería. Acá". O sea, eso quiere decir Teshuvah, la vuelta en U, en regresar. Entonces ahí vemos que nuestro Mesías realmente sí es nuestro Mesías y Él es la imagen visible del Dios invisible. Y según Ezequiel 34:11, dice, fíjense lo que dice, porque así dice el Señor, o sea, Dios. Y ahí me puse en el Señor, cuando dice Dios, es la palabra igual Yud, Heh, Vav, Heh, que es el tetragramatón. Y ahí dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. En Ezequiel, ¿eh? O sea, no sé quién de ustedes no lo haya visto así, pero dice, yo mismo, o sea, yo mismo iré a buscar. O sea, el Señor mismo iré a buscar a sus ovejas. En otras versiones ahí dice, porque yo decía, bueno, sí dice, no, sí dice. Sí, porque así dice el Señor, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas. Y justo me puse a ver, y sí, dice, ahí donde dice el Señor, pues miren, precisamente es eso. Yu, Hei, Bab, Hei, esa parte, ¿no? O sea, que el Señor mismo dice que fue a buscarlos. Dice, porque así dice el Señor, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y volveré por ellas. ¿Y se acuerdan cuál era la función puntual del Señor? Ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es su misión aquí en la tierra, ¿no? Mm. Y dice Deuteronomio 4:30, y eso ya lo vimos en Deuteronomio, dice, en los postreros días, cuando, cuando estén angustiados y todas las cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, ¿no? Y recuerden que ese volverás significa hacer teshuva y volverás a escuchar su voz. ¿Y cómo dice que nos va a traer el Señor? Con su voz. Dice que el que escucha mi voz y me sigue, ese es mi oveja, mi discípulo. Deuteronomio 10:3 también dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, quiere decir que tú volverás, o sea, después de que tú hagas ese teshuvah, ahora vas a escuchar. ¿Y se acuerdan que era Shema? Shema es la palabra de escuchar. Y Shema quiere decir una escucha activa, una escucha obediente. Entonces dice, y volverás, o sea, y harás teshuvah, y entonces vas a Shema, ¿no? La voz del Señor y guardarás, ahí está, guardar, o sea, vas a escuchar y guardar, ahí está todavía más explícito, guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y justo para los que no lo han visto así en el curso de consolidación, justo vamos a hacer como este resumencito de lo que es el Teshuvah, ¿no? Entonces, estas son las dos casas. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo. Bueno, dice que uno de los hijos se fue, eran dos hijos y uno pidió la parte de su herencia y le dijo a su padre, oye, tú ya dámela y ya, yo voy a vivir mi vida, voy a hacer mis cosas, me voy a ir. Y le dice el otro, no, pues, tú quieres tus cosas, no, dice, yo aquí me quedo contigo, el hermano grande. Y entonces, el primer hermano y el segundo hermano, ¿no? Y ya cuando lo veamos así,
esta es la casa del norte y esta es la casa del sur, ¿no? ¿Sí ves? Sí, va. Sí. Y entonces el hermano mayor se va y entonces gasta su dinero y lo vamos a ir viendo en Deuteronomio, lo gasta en mujeres y se lo gasta en sus placeres y todo, pero le sigue y le sigue en su mal camino, pero como ve que el Señor ahí está prosperando a esta casa y no pasa nada y todo eso, pues entonces piensa que a lo mejor el Señor está de acuerdo en su forma de vivir. Pues es que pues me va bien, el Señor me bendice, o sea, me da cosas y todo, entonces siguen alejándose del Señor, siguen alejándose del Señor, y la palabra convertirse precisamente es lo que decíamos, o sea, aquí a lo mejor se está convirtiendo de su camino, o sea, ya no está siguiéndose tan allá, a lo mejor ya lo convirtió tantito, tantito, o sea, como dejar de hacer unas cosas, ya se entiende como compartir. Sin embargo, Teshuvah no, Teshuvah quiere decir arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento genuino, y entonces es la palabra Teshuvah, dar vuelta en U, ¿no? Después de que ya perdió todo su dinero, dice, yo mejor me voy a regresar a casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en casa de mi padre, pues hay comida, hay cosas, hasta los siervos tienen que comer, y yo la verdad es que yo ya no tengo nada. Entonces, el Teshuvah precisamente es eso, regresar, pero regresar al Padre. La intención del Teshuvah es regresar al Padre. Pero ¿qué pasa con muchos que entienden esto? Tienen la tentación de entonces regresarse o de irse al judaísmo. Ahora se meten al judaísmo y entonces empiezan a ver que, y entonces ya no hicieron el Teshuvah correcto. Ya se quedaron aquí y piensan que estar ahí ahora con sus hermanos del sur es regresar. Sin embargo, no. Ellos también tienen que regresar al Padre, ellos también tienen que darse cuenta, ellos también tienen que hacer este teshuvá de que realmente no nada más es la letra, sino que tienen que, que creer. ¿M? Y entonces los dos sí tenemos que regresar al Padre, ¿no? Entonces este es el verdadero teshuvá. O sea, en nuestra vida, en nuestra pasada forma de vivir, nos fuimos por las tortas, nos fuimos, hicimos y deshicimos. Pero llega un momento que ya el Señor nos está hablando y entonces tenemos que hacer este teshuva, pero no hacerlo acá y regresarnos acá, sino regresarnos hasta acá. Y los dos tenemos que regresarnos tanto a la casa del norte como a la casa del sur. Ese es el verdadero teshuva. ¿Y regresar a dónde? Pues al punto rojo que nunca nos debimos de haber ido, que es precisamente Éxodo 19:5. Y Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad, porque puede decir que nada más la escuchaste, pero pues como que de mentis, ¿no? Pero ahí dice, si en verdad escucháis mi voz, ¿no? Y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese es donde tenemos que regresar. Donde si en verdad escuchamos su voz, pues entonces vamos a guardar su pacto. Y si guardamos su pacto, entonces seremos su especial tesoro. Bueno, entonces dice el 4, dice, y en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Es justo lo que acabamos de ver, ¿no? Si de verdad escuchamos la voz de nuestro Señor, entonces vamos a regresar a Él, vamos a escuchar su voz, vamos a regresar a hacer sus mandamientos. Y ahí regresa otra vez. Dice, Dice, pero a este profeta o soñador de sueños se le dará muerte. Por cuanto ha dejado rebelión contra el Señor, ¿no? En el cual el Señor tu Dios tal delante de ti. Y fíjense aquí la segunda, dice, el 6 dice, fíjense quién va a ser el que nos va como que a, pues a decir las cosas. Ve, fíjense, dice, y si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas,
O tu amigo entrañable te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos otros dioses a quienes ni tú ni tus padres conocisteis. Y entonces ellos son los que justamente está diciendo aquí en el 4 en el 5 fíjate, dice, y si ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión. Pero entonces, ¿quién dice ahí que, que está haciendo o fungiendo como ese falso profeta? Dice aquí el siguiente versículo, dice, y si tu hermano, o sea, tu hermano, hijo de tu hermano, o sea, si llega Orlan y te dice, güero, oye, ¿qué onda? Ya como que da flojera ir, ¿no? Como que mejor vámonos a ver otras cosas. O sea, imagínate que es tu propio hermano. Aquí dice que es tu propio hermano. O dice que o tu hija, vamos a dejar a los Chávez, porque también, ¿no? Pero, no, bueno, sí, cierto. Pero no sé si Joel te dice, Gaby, te dice, oye, Joel, no, ¿sabes qué? Mejor, vámonos a otro lado, mejor hay que hacer otras cosas, porque aquí ya da, la verdad ya da flojera el Alberto, ¿no? O sea, no, porque es que sí, o sea, realmente pues, no es venirme a escucharme a mí, sino es venir a escuchar la voz del Señor. Dice, o la mujer que amas. Entonces imagínate que Pau me está dice y dice, oye, que pues no sé qué, ya mejor vamos de vacaciones, mejor hay que hacer esto, ya me cansé, o quién sabe, o sea, imagínate quién está ahí usando esa artimaña de que te está queriendo desviar. Tu amigo, si llega el Freddy, que llegue y te diga, oye, Nelter, ya, no manches, ¿no? Y fíjense, y ahí no lo estoy diciendo yo o lo está diciendo Moisés, sino fíjense nomás lo que estamos hablando y lo que estamos estudiando y lo va a decir nuestro Mesías. Fíjense lo que dice en Mateo 10. Y el costo, que diga, el título se llama así, costo del discipulado. Dice, por tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínate que estás en la escuela y te dicen, oye, pues ¿qué onda? ¿Tú vas ahí a la iglesia? No, no, yo no, ahí tú estás negando al Señor. Tú estás negando al Señor y entonces dice que si tú le niegas, Él también te va a negar. Así de fuerte. Pero fíjense lo que dice el 34 dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y ahí es lo que yo no entendía a lo mejor en un principio cuando leías el Nuevo Testamento, y dice, ¿cómo? O sea, ¿qué no vino el Señor a traer paz? ¿Que no vino realmente nuestro Yeshua a restaurar todo y a traer paz y amor? Dice aquí, él mismo lo está diciendo, no lo está diciendo alguien más. Eso que está ahí está en las letras rojas. Cuando ustedes leen las letras rojas, ahí está. Y dice, no vine a traer paz, sino espada. Y fíjense lo que dice aquí, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Con razón. Ya entendí. Ay, no, no es cierto. Pero vean nada más quién está diciendo eso. O sea, nuestro mismo Yeshua. Y dice, y los enemigos del hombre serán en su misma casa. Y nos regresamos aquí, fíjense, dice, y si tu hermano y el hijo de tu madre o tu hijo o tu hija o la mujer que amas o tu amigo entrañable te incita en secreto diciendo, vamos o sea, vamos a seguir otras cosas, fíjate nada más la intención, son los de tu casa. Aquí Yeshua también dice esto. Y por eso ahora entendemos cuando decía, el que quiera a madre o padre o a hijo antes que a mí, entonces no es digno de mí. Y decimos, no, pues que está muy fuerte eso, como que el Señor dice que no queramos a los padres, ¿no? Que queramos más. No, a eso se refiere precisamente. ¿Por qué? Porque si tu esposa te está diciendo, ¿sabes qué? Ya no, ya no, ya no, ya no. Entonces, imagínate, hasta la mujer que amas, ahí dice que puede ser esa piedra de tropiezo. La mujer que amas, o sea, la gente en tu casa. Pero entonces ahí es donde tú vas a decidir si quieres mejor seguir al mundo o vas a seguir al Señor. Y por eso dice que va a traer espada, o sea, no va a traer paz, sino vine a traer
espada y dice que los enemigos del hombre serán en su misma casa. ¿Y quién de ustedes tiene problemas con su familia por el evangelio? Pues sí. No, es que está cañón. O sea, por ejemplo, en mi familia, y eso se los cuento así porque, bueno, algunos de ustedes lo conocen, pero cuando mi mamá, conoció del Señor, era, nada más mi tío Ariel y mi mamá. Y justo eran los dos que acabaron sus carreras. Mi tío Ariel era arquitecto, no ingeniero, y mi mamá era maestra. Entonces mi abuelita dice, ay, no puede ser que los dos que se supone que entendieron, que estudiaron más, fueron a los que le lavaron el cerebro, ¿no? Y entonces era problema, no nos invitaban a las navidades, no nos invitaban a las cenas familiares. ¿Por qué? Porque ya nos habían lavado el cerebro y estábamos entendiendo mal. Y entonces ya nos quitaban. Entonces ahí sí se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque al entender estas palabras, entonces ya tu misma madre te está alejando, te dice que ya, justo hasta, ya no eres mi hija, ¿no? Imagínate nada más que tu propia madre te diga eso, que te diga, ya no eres mi hija. Nada más por seguir al Señor. Es costosísimo, si lo ven así es costosísimo, ¿no? Y justo ahorita que estamos nosotros entendiendo otras cosas diferentes, peor, porque ahora ya dicen, no, es que estos ya se hicieron judíos, ahora ya estos ya están haciendo otras cosas, y vuelve a empezar esa misma cosa que nos pasó hace años, ahorita nos está volviendo a pasar. Y ya no nos invitan a las fiestas porque pues ¿para qué? Y hacen su disque Shabbat y hacen su esto y hacen su lo otro. Y entonces nada más por seguir la voluntad del Señor ya tenemos problemas con nuestras propias familias. Y ya entonces entendemos que aquí ya está profetizado que eso iba a pasar. Y entonces por eso vamos a entender ahora que dice que somos una iglesia de primogénitos, pero no es de primogénitos según el hombre o según el orden familiar de nacimiento. ¿Qué es un primogénito según el Señor? Él es aquello de los hermanos que es más apto para continuar con la promesa dada a Abraham, ¿no? Y de Isaac y Jacob. Entonces, por eso somos esa iglesia de primogénitos. Por ejemplo, yo, y qué bueno que no está mi hermana conectada, pero, sí, bueno, ya ni modo, pero no creo que lo escuche. Pero bueno, el chiste es que, pues yo estoy un poquito más, no quiere decir que yo me vanaglorie, pero estoy un poquito más como en las cosas del Señor que ella. Por ejemplo, Pau. Son dos hermanas y pues la otra no le importa nada y pues a ella sí un poquito, ¿no? Igual tú. pues, no, bueno, o sea, no poquito, o sea, bueno, o sea, para no hacer feo la diferencia. Bueno, sí, ok. Bueno, no, sí, su hermana pues no quiere saber nada de Dios, ¿no? Y ella pues sí, ¿no? Por ejemplo, Janet, yo veo que también es así, su familia y su familia hay veces que no. Nere, su familia, o sea, yo creo que de aquí todos ustedes pues si están aquí es porque de sus familias están siendo los primogénitos. Y eso están escuchando la voz de su pastor. Entonces, de ustedes son esos primogénitos y deben de estar contentos. Y justo es precisamente esta foto. Fíjense esta foto. ¿Quién es? ¿Quién es quien te lleva a estas cosas? Por ejemplo, ahorita está súper de moda estos rituales que de la madre tierra y que quién sabe qué, y que del cacao y la ceremonia. Estos han de ser familia, estos son la prima, la amiga, el hermano, un baby shower, o sea, como que. ¿Y quién es el que te está diciendo? A lo mejor tú no te gusta, a lo mejor tú, aquí está, miren, el ídolo, aquí la tierra y todo eso, acá las cartas, todo eso. Y la gente como que, pues es que está de moda, pues no pasa nada, pues vamos a hacerlo. ¿Y quién es el que te está incitando? Tu familia. Y si te pasa algo y estás bien salado en el trabajo y te están regañando y no tienes chamba y quién se te acerca, tu tía, tu amiga, tu hermana, te dicen, oye, vamos pues, a que te hagan una limpia, ¿no? Porque pues y vamos acá. Y no lo hacen con mala intención. Ellos lo hacen desde su entendimiento y dicen, a mí me funcionó, pues que te ayuden a ti también. Te lo están diciendo en buena onda, te lo están diciendo
pues no con, ay, sí, que se vaya al infierno mi amiga. No, no te están diciendo eso, al contrario, te están diciendo, ¿para qué? Para que te ayude, para que ya dejes esa mala racha atrás. Ellos son la misma familia es la que te está incitando a hacer tales o cuales cosas. Y te llevan con el chamán, y te llevan con el santero, y te llevan con la profeta, y te llevan, y todo eso, pues con la intención de que mejore tu vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a probar. Esa reunión de acá está en la Biblia que tú tienes que darle la honra a la tierra y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Está? No está. ¿Para qué la vas a hacer? O sea, ¿para qué la quieres hacer? Nada más para quedar bien con la gente, para que no te saquen de su círculo. Si te dicen, oye, es que pues aquí la tradición es esto y vamos a comernos tales ofrendas porque mira, así asado. O sea, esa es esta parte de que a veces nada más dices, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer lo otro? Y terminamos ahí. Dice el 7 y de los dioses de los pueblos que te rodean acerca de cerca o lejos de ti, a un término de la tierra a otro. Y dice, y no cederás, ahí está, no cederás, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, y tampoco le perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás, y tu mano será la primera contra él para matarlo. Y entonces ustedes pueden decir, ay, entonces vamos a matar a mi mamá, vamos a matar a mi hermana, ahorita, no. Eso se dio en ese tiempo porque decimos, una cosa es que los mandamientos estén vigentes, pero ahorita pues no son aplicables. En ese momento se regían por esa ley, pero ya ni siquiera en el tiempo del Señor, ya no se gobernaban ellos solos, estaban dependiendo de los romanos. Entonces no era así como que, ay, sí, vamos a apedrear a todo el mundo y vamos a matar a todo el mundo, no. Pero vamos a entender hoy por qué el Señor decía esto y no lo dice así pues, por decir. Ahorita lo entendemos así como mal, de que, ay, mira, el Señor quiere que lo mates y todo, ¿no? Fíjate, dice, y lo apedrearás hasta la muerte porque trató de apartarte del Señor tu Dios. Imagínate qué grueso está el que alguien se aparte de la voluntad del Señor. O sea, es digno de muerte el que alguien se aparte de la voluntad del Señor. Dice de que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y entonces todo o Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Y si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de esa ciudad diciendo, vamos allá y sirvamos a otros dioses. Imagínate, ¿te acuerdas que el Señor, decía de lo de, cuando decía que mataras a todos, ¿no? Que dice aquí que mates, precisamente era porque el Señor ya vio que ese pueblo está como corrompido y aunque veíamos en la figura esta de Star Wars al niñito chiquito así bonito, tierno, gordito, güerito, lo veíamos bonito, pero después está su sombra y está reflejado el Darth Vader. ¿Por qué? Porque cuando él sea grande, se va a desviar su corazón, él va a matar a los niños, él va a formar su imperio. Entonces el Señor dice desde antes, eliminen todo eso. ¿Y para qué? Para quitar el mal. ¿Para qué? Pues para que no, para que todo el pueblo siga así, como dice el 11 dice, entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Entonces se va a erradicar el daño, ¿se acuerdan? Pero entonces esto se cumplió, pues no, ¿verdad? No se cumplió, no lo obedecieron, pues no quitaron el mal del medio de Israel. ¿Y qué pasó? Pues se siguió, se corrompió. Entonces dice Génesis 3 la inversión total del orden divino. Y vamos a ver, y ustedes van a ir checando todo esto. Y esto está fuerte, que lo vean. Ahorita vamos a verlo. Fíjense, ¿cómo era el orden divino? ¿Cómo era el orden en el principio? Dios, ajá, el hombre, y dice que, y después, ¿eh? ¿El qué? Ajá.
Sí, la creación. Dice que pues el hombre tiene que estar sujeto al Señor y, y el hombre está, es su creación, la creación es la que el Señor se va a enseñorear, ¿no? De la creación. Y la creación que va a hacer va a servir al Señor, ¿sí? Pero ¿y entonces qué pasa cuando dice que cuando comes cuando fue la manzana la desobediencia? Dice, entonces, dice, no es cierto que te vas a morir. Dice, vas a ser como Dios y vas a ver el bien y el mal y vas a saber discernir todo eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Viene el enemigo, viene la serpiente astuta, dice, y entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora ya es esa inversión. Ahora, ¿qué creen que sea? Ajá, ahora lo primero son las criaturas. Después el hombre y el último Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, la criatura, ¿cuáles son los dioses paganos? Los dioses paganos eran, pues, todos son animales. Los dioses egipcios, que la diosa, que la rana, que la diosa, ¿eh? Las águilas, los gatos, que es Anubis, ¿no? Pues son cuerpos de hombre y todo, pero con cara de animal. ¿Por qué? Porque ahora ya está la inversión, ya el sistema ya está invertido. Ahora la creación es la que nos tiene subyugados y todos, y ahorita, ay, pues si ustedes salen y le preguntan ahí a la calle y ven así, ¿qué prefieren? ¿Que atropellen a un indigente o que atropellen un perrito, así un French Poodle? Y entonces, ay, no, pues mejor el French Pool, porque, ay, no, qué ternura y qué. Luego hay veces en los árboles amarrados a la gente, no, no, es que no se muere el árbol. O sea, no quiere decir que no seamos ecologistas o que no cuidemos a las plantas, pero el Señor, o sea, Yeshua no vino a morir por los árboles. Yeshua no vino a morir por Greenpeace y por las ballenas y por los perros sin hogar o sea, no. El Señor vino por su creación, por el hombre. Y desgraciadamente yo también he sido de esas personas que, ay, como que, pues no, no, pues sí, es que el perrito no puede hablar y no se puede arrepentir, pero la gente sí, ahí está porque quiere y porque se drogó y somos súper duros y somos súper así con la gente, súper juzgadores. Pero realmente el Señor no vino a morir por, por los animalitos o por el elefantito, ¿no? Pero entonces, ¿sí se dan cuenta de la inversión? Entonces, ahora es la creación la que es, después el hombre y hasta el último, Dios. Porque es que Dios dice esto, ah, sí, pero yo digo esto. Pero a mí me parece mejor. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues dice su palabra. Ah, no, pero eso es una exageración. ¿Quién está siendo el Señor de quién? ¿Yo estoy siendo mi Señor o realmente el Señor está siendo mi Señor? Eso está bien, bien, bien difícil. Y ahora la siguiente, Santi, volteate porque está fea. Volteate así para allá. Fíjense, ¿quién es este? Baphomet se llama, ¿no? Es un demonio, es una cosa así, pero fíjense, ¿qué cosa es? Es el chivo expiatorio, ¿se acuerdan de la Azazel, de esas cosas? Eso precisamente, esto es lo voy a quitar porque está feo. Entonces, eso precisamente, esa es la estrategia satánica. ¿Sí? Entonces, es la parte de ahora, eso es como su Dios, y es un chivo. O sea, ¿por qué un chivo? Si dice el Señor que no te hagas imágenes, si dice el Señor que no tendrás dioses ajenos, ahí está el chivo. Y luego, aparte, a ver, volteate otra vez. Fíjense, confusión de sexo. O sea, no sabemos si es hombre o si es mujer, no sabemos. O sea, inversión del orden, o sea, ya pues ya eso, ¿no? Y la confusión de todo, o sea, mira, tanto arriba como abajo, o sea, como que lo divino, como lo de abajo, lo terrenal, ya, o sea, como que no importa, ¿sí?
ajá, alas, cuernos, o sea, como que ya no se sabe qué, como que ya es una combinación de todo, como que ya, ¿no? Sí, o sea, tiene muchas implicaciones, ese símbolo está súper mal. Pero entonces, fíjense, esta diapositiva es la inversión del orden divino. ¿Qué dice Dios? Pues vamos a hacer el hombre y la mujer. ¿Qué dice el sistema? El Señor instituye así los sexos, ¿qué hace el sistema? Ah, lo cambia, ¿no? Pues ahora, pues los signos, pues ahora da lo mismo, lesbiana, gay, transexual, con animales, con lo que sea, eso, ya. No binarios. Luego, el Señor dice pues que hagas una elevación de oración o todo eso, ¿y qué hace el sistema? Se burla. Tú puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? De lo que quieras, del aborto, de los asesinatos, de los gays, de lo que quieras. Es más, hasta en los libros de texto ya viene enseñando que quién sabe qué, que si la homoparentalidad y que si los papás, pero que no se te ocurra hablar del Señor porque entonces ahí sí está mal, ¿no? La fidelidad, por ejemplo, la fidelidad, el Señor establece la fidelidad, lo instituye, que tú seas ese hombre, para tu esposa. ¿Y qué dice el sistema? ¿A quién le dice? Ah, es que él sí es hombrecito. Él sí es hombrecito bragado, dicen. Eso, él sí. ¿Por qué? Porque a ti te pegan, a ti te pega tu mujer, a ti te... Él sí es hombrecito, él sí sale con muchas, él sí no. O sea, imagínense el concepto del hombre, es que él sí es hombrecito. O sea, el que está siendo fiel, el que está luchando por su matrimonio, el que está luchando contra las tentaciones, ese no es hombrecito según el sistema. El que es hombrecito es el que conquista, el que puede, o sea, imagínense la distorsión, la inversión del orden. Ahora, ¿qué pasa ahí con las mujeres? Una mujer de casa, una mujer que le hace de desayunar a su esposo, que le manda su lunch, que lo procura. ¿Qué dice el sistema? Pues no, estás mal, eres una no sé qué, una anticuada. Decía de lo de acá, del primero del sexo. Decía hasta un chiste, dice, pues yo me acuerdo que antes el homosexual, los gays eran prohibidos, o sea, eran así como que, y ahora ya se permite, dice, espero morirme antes de que sea obligatorio, ¿no? O sea, porque pues imagínate, ya después va a ser obligatorio. Ahora los normales, los que tenemos familia, los que queremos hacer una cosa, nosotros somos los malos. Nosotros somos los raros, nosotros somos los que estamos mal, los que no tenemos tolerancia. O sea, todo está invirtiéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y dice Romanos 1:25, dice, porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira y adoraron y sirvieron al Creador. Ahí está esa inversión que decíamos. Ahora la criatura es más, cambió de lugar. Ahora la criatura o nosotros mismos es más importante que el creador. Y entonces, si seguimos leyendo ese de Romanos 1:25, es de que dice, y por esa razón Dios los entregó a sus pasiones degradantes, a sus pasiones, y cambiaron las mujeres su función natural por la que es de contra naturaleza, y todo eso que es lo que sigue diciendo de esto. ¿Por qué? Porque ya es una perversión total, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, precisamente por eso Dios los da a una mente reprobada, dice. No es que desde el principio el Señor te haya diseñado así, sino que entonces estás haciendo, volvemos a lo mismo del ejemplo del faraón, estás todo el tiempo decidiendo en contra de Dios, decidiendo, diciendo, diciendo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ya, te entrega a tu mente reprobada y ya dice, bueno, ya hasta aquí. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el hombre? Redefinirnos. Les encanta ahorita el sistema redefinir. Y si han visto, o sea, ¿qué es una mujer? Podemos decir que, a ver, defíneme una mujer.
¿Qué es una mujer? Y empiezan, no, pues es que es el subconstructo del no sé qué, que del pensamiento, que de la no sé qué, que... O sea, ¿por qué no nada más es así? Pues Dios nos hizo hombre y mujer, ¿no? O sea, tan fácil como es. Ah, no, ahora ya es una definición así súper elevada y súper confusa y todo el mundo está discute y discute. ¿Por qué? Porque es redefinir. Todo es redefinir y a eso va todo el sistema. Fíjense, el sistema ya es la igualdad de género, ya no importa, ya eso ya pasó a segundo término. Aquí ya como que es abolir la pobreza, abolir todas las igualdades, fijarse en el clima. ¿Y dónde está la familia? ¿Y dónde están los valores? ¿Y dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está Dios? Nada. Y eso ya no es importante, eso ya no importa para nada. Y aquí es donde entonces viene esa parte de el falso profeta que nos habla de lo que precisamente nos atañe, que es el test para ver los falsos profetas. ¿No? Está el lobo vestido de oveja y vean, vayan para que no, esto es bien importante, es Daniel 7:25 el sistema que estamos diciendo. Está hablando en el contexto de lo de la bestia de los 10 cuernos y el cuerno pequeño y todo dice, y fíjense que dice, dice, y él proferirá palabra, véanlo así, proferirá palabras contra el Altísimo. ¿Qué son esas palabras contra el Altísimo? Pues son blasfemias, ¿no? Y afligirá a los santos del Altísimo. A los apartados van a sufrir, ¿qué vamos a, bueno, yo me voy a contar para qué, pero ¿qué vamos a sufrir? Pues persecución, censura, vamos a estar mal, nosotros somos los malos, nosotros somos los que estamos exagerando. E intentarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Los tiempos y la ley. Fíjense, esa es la artimaña de la bestia, del sistema. Dice, intentará cambiar los tiempos. Y si ven, esos tiempos significan moed. ¿Qué son los moed? Los moed o los moadim. Las citas bíblicas, las fiestas del Señor, las que aprendimos en ese candelabro. Ese candelabro que son las fiestas, que son las tres principales. ¿Cuáles son las tres principales? Es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Entonces, esas son las tres principales y dice que, ¿qué va a cambiar, qué va a intentar hacer la bestia? Dice, intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por tiempo y medio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Ahí la ven abajo, oponerse al Altísimo y cambiar los Moadim y la ley. Y justo eso está pasando. Fíjense, dice, este es el poder que intentaría alterar los tiempos santos, o sea, las Moadim y la Torah del Señor. ¿Se acuerdan de ese sustituyéndolos por festividades y leyes humanas? ¿Se acuerdan eso de lo de la Torah que decíamos que veía en Oseas, que decía que va a llegar un momento que lo veamos como extraño? O sea, que estas cosas que son, eso es extraño, eso de la Torah, eso es extraño. Y lo vamos a ver como extraño. Dice, les mandé mis mandamientos por escrito y no les tomaron importancia. Dice ahí Oseas. Entonces, fíjense de los tiempos del Señor, de las Moadim que dice Daniel 7. Fíjense que está cambiando. Que antes era esto, el Shabbat, el día de reposo. Dice, ¿desde cuándo está instituido el día de reposo? Desde el principio, desde el Génesis. Dice, y el séptimo día, descansó. ¿El Señor se cansa para descansar? No, sin embargo, si el Señor lo está descansando para disfrutar de su obra, entonces después lo instituye, después lo pone en la ley y todo. ¿Y cuándo es cuando se cambia? Ahora ya no fue el domingo, que diga el sábado, ahora es el domingo, el día santo. ¿Eso quién lo dijo o qué? Fue Constantino en el año 370. Búsquenle ahí, búsquenle en el ChatGPT o en el Google. O sea, pongan quién cambió o quién instituyó que el día santo fuera el domingo. No fueron los apóstoles, no fue Yeshua, no fue Pedro, no fueron ellos. Fue Constantino hasta el siglo III quien cambió ese día. Entonces ahí ya está entrando otra vez la inversión.
los cambios del Señor. Antes el Shabbat, ahora es el domingo. Antes el Pesach, así, esa parte de la Pascua del Señor, todo lo que significa el sacrificio de Yeshua, todo lo del pan sin levadura y todas estas partes, y después se empezó a degradar hasta que llegaron así. Ahora esos son los huevos de la Pascua, y los niños vestidos de conejitos y bien bonito, y los... Oye, eso es la Pascua. Mucha gente no conoce la Pascua, ni siquiera la Pascua como lo conocen los católicos, de que el sábado de gloria y que la cuaresma y todas esas cosas que no dice, pero bueno, al menos se parece un poquito más siquiera. Pero esto, o sea, ya, ya no, ya son cambios totalmente. Luego, del Shavuot, de las tres principales que habíamos hablado, del Shavuot, ahora qué cambió, ese Pentecostés, que es esa boda del Señor, donde renovamos nuestros votos con el Señor, de decimos, ahora sí vamos a seguir tu ley como tu esposo, como tu marido que soy, o sea, como tu esposa que soy, es escogida para ti. Ahora, ¿qué cambia el Pentecostés? A eso, así a aventarse al show, y ahí sí, sí, la palabra del Señor, y se avientan y todo, se vomitan, empiezan o sea, eso hasta da miedo, o sea, en serio, a mí me da miedo, pues, o sea, no estoy criticando, no estoy diciendo que, pues que no, o sea, es respetable, pero a lo que voy es que es más show que lo que realmente el Señor quisiera hacer. Y justo esa foto dice que ese pastor estaba pisando a los niños para no pisar lo inmundo del suelo y no sé qué. O sea, imagínate pisar a un niño por no pisar el suelo inmundo. O sea, y entonces, ¿qué va? O sea, cuando se termine el culto, ¿qué va a pisar o qué? O sea, son cosas bien, bien difíciles. O las profetas, así que en esas iglesias latinoamericanas se han visto esas pastoras que se ponen así súper entalladas y ya todas operadas y todo así. O sea, volvemos a lo mismo. Son profetas del Señor, están hablando su palabra, pero entonces su vida no está de acuerdo ahí. Y eso es importante hasta para mí, que yo estoy aquí parado al frente, o sea, ahí sí tengo un poquito más de responsabilidad que ustedes, pero igual, o sea, cuando de pronto mi vida no refleje eso, pues entonces voy a entrar en la categoría de un falso profeta también. Y por ejemplo, esa, en la última, el Sukkot, se cambió también, ya. Es que, pues sabemos que el Señor no nació en Navidad porque pues esa festividad, ¿no? Y pues no sabemos, pero pues de todas maneras la vamos a celebrar, de todas maneras celebramos que cree. Y bueno, eso cada quien, o sea, no pasa nada, pero a lo que voy es que sí se están cambiando las cosas, o sea, sí se cambiaron las cosas desde un principio. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor sin intención o no malintencionadamente. ¿Por qué? Porque cuando te dicen o te echan la mano, oye, vamos a hacerte una limpia, vamos a llevarte con tal persona, lo hacen desde la intención de liberarte, de quitarte esas cosas. Lo hacen desde esa parte de amor, pero sin embargo, todos están así, todas las religiones están haciendo su búsqueda, están haciendo sus cosas a través de sus fuerzas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Es restaurar el sistema. Y va a llegar un momento que cuando venga en Yom Teruah y ponga su reino aquí, pues sí lo va a restaurar. Ya va a cambiar el orden otra vez, el orden divino. Pero mientras, ese cambio o esa restauración tiene que venir en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? Pues de su palabra, de su Torah. ¿Se acuerdan de Daniel 7 que dice, y entonces intentarán cambiar los tiempos y la ley? Y ya se cambió, o sea, ya, en eso estamos viviendo. Ya sus tiempos ya nadie los conoce, ya sus fiestas ya nadie los conoce. Y la ley, pues peor, esa ya está abolida, esa ya cambió, esa ya caducó, esa ya está obsoleta. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues la Agenda 2030, pues eso es lo in, eso es lo actual, eso es lo padre. Sin embargo, el Señor quiere que en cada uno de nosotros, en su vida, se haga la restauración, en esa restauración. Y dice, Hechos 26:20, dice, si no,
los que estaban en Damasco y Jerusalén y después por ti, haciendo obras, no, no es por obras para que nadie se gloríe, en cuanto a la salvación o en cuanto a la justificación. El Señor no necesita de nuestras obras porque dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero sí dice que tenemos que arrepentirnos y volvernos de Dios haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. O sea que, pues guardando, obedeciendo sus mandamientos. Entonces dice el 14, y entonces inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndolos por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada, y entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad y con todo su botín y todo ello como una ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será un montón de ruinas para siempre y nunca será reconstruida. Esa que nunca fue reconstruida, ¿a cuál se llama? ¿A cuál, cuál se llama esa ciudad? Jericó. Ajá. Hará en tu mano para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique como él juró a sus padres. Y ahí me llamaba la atención porque ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Dice, ¿se acuerdan de la plática? Y es bien chistosa esa plática que el Señor tiene con Abraham y que le dice a Abraham, oye, Señor, y dice, voy a destruir la tierra, toda así la va a quemar también a fuego y todo, porque había muchas cosas y todo el mundo estaba hacia el pecado. Pero entonces, ¿qué dice Abraham? Le dice, oye, Señor, ¿y si hubieran 50 personas justas, ya no lo vas a hacer? Y le dice, por esas 50 personas justas no lo voy a hacer. Y luego tú le sigues leyendo y dice, oye, Señor, no te vayas a enojar contra mí. ¿Y si 45 encuentras? Y le dice, bueno, pues por esos 45 no. Y ya entonces se va y que regresa, oye, Señor, ¿y si por 40? Y no se enoje el Señor conmigo, pero ¿y si por 30? ¿Y si por 20? Dice, y le bajó hasta 10. Dice, ¿y si por 10 no lo vas a destruir? Y le dice, por 10 no lo voy a destruir. Por amor a esos 10 no lo voy a destruir. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo triste? Que ni siquiera 10 hubo. Ni siquiera 10 personas en toda la ciudad hubo. ¿Y qué pasó? Pues se destruyó. Entonces aquí cuando dice que destruyan a todos, quiere decir que ni 10 personas hubo justas, ¿no? Entonces por eso es cuando vamos entendiendo por qué el Señor dice que mates a todos. ¿Por qué? Porque no hay personas justas. Entonces, pero y no nada más es así, por ejemplo, cuando van con los moabitas y que le dice, y a Moab no le hagas nada, pues si también eran idólatras, y también eran perversos, y también entregaban a sus hijos. Pero ¿qué pasó? ¿Quién estaba ahí en Moab? Ruth. Entonces, por amor a Ruth, no destruyó Moab. Bueno, a Ruth y supongo que a más, ¿no? Que hubiera ahí. Pero por amor a esas personas no las destruye, pero acá sí. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Aquí es cuando dice, ya vamos a terminar. Ay, sí, ya se tardó, ¿ah? Perdón. Pero bueno, ahí va. ¿A quién se parece esta ciudad, esta historia que dice que mates a todo y que no dejes a nadie con vida? ¿A quién se parece esa historia? A la de Saúl. Acompáñenme a ver esta triste historia. Vayan a Primera de Samuel 15 y bueno, ya desde aquí, vean cómo se llama. La desobediencia de Saúl. Dice, y Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera como rey por sobre el pueblo, sobre Israel, y ahora pues está atento a las palabras del Señor, ¿no? ¿Y qué es lo contrario de atento? Pues distraído o que no te importe, fíjate. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Malek por lo que hizo
a Israel cuando se puso en en contra de él. ¿Qué hizo? Dice, y ve ahora y ataca a Malek y ahí dice, destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, imagínate cómo el Señor le está diciendo que no se apiade de él. Pues que no el Señor es misericordioso, pues que no el Señor es bueno, que no el Señor es... ¿Sí? ¿Sí se ponen a ver eso? Dice, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños y a los niños de pecho. Imagínate nada más los niños de pecho, a bueyes y a ovejas, a comellos como asnos. ¿Y se acuerdan? Es eso que les comenté. ¿Por qué? Porque el Señor ve más allá. Y ahorita vamos a ver por qué dice por qué fue lo que el Señor hizo eso. Dice el 4, entonces Saúl convocó al pueblo y les contó los de Telalim y 200. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en un valle. Y ahí, por ejemplo, dice, y se fue y se emboscó en el valle. O sea, sí obedeció, ¿no? Hasta ahí sí está obedeciendo. Ustedes fíjense en esos detalles. Y el 6 dice, y dijo Saúl a los filisteos, idos apartaos y descended entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y a los ceneseos se apartaron de entre ellos los amalecitas. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jailá en dirección a Shur, que está en el oriente de Egipto. Dice, y capturó vivo a Agag. Ahí la primera cosa. No le dijo que lo matara. Y dice, y capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Dice, pero a Saúl, dice, pero Saúl y, y el pueblo, ¿qué dice ahí? Perdonaron de las ovejas y de los bueyes y de los animales engordados y de los corderos y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Fíjense, ¿eh? Dice, pero lo despreciable y feo y lo sin valor, eso sí lo destruyeron totalmente. ¿No? O sea, lo feo sí, pues. Dice, entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, fíjense el 11, me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué? Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana al ir al encuentro con Saúl y, y le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl, he ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí, dando la vuelta y ha seguido adelante bajando por Gilgal. Ahí le había dicho que hicieran el, el altar hasta que llegara, pero pues él no, ni lo esperó, él lo hizo antes y pues no le importó, o sea, como que él ya cantó victoria. Y dice el 13 y entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y Samuel, su cara. Dice, ¿cómo? Dice, dice Samuel, dice, ¿y qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Ah, y entonces Saúl responde, es que, fíjense, cómo echa la culpa. Dice, los han traído los amalecitas porque el pueblo los perdonó. O sea, se creen mejores que Dios, ¿ya viste? O sea, si el Señor, o sea, se creen más santos que el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos perdonando. O sea, el Señor no los perdonó, pero nosotros sí, nosotros somos bien, bien santos, bien buenos. Nosotros sí los vamos a perdonar. Dice, y lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar, fíjense ahí también, al Señor, tu Dios. Ya no es el Señor mi Dios, ni el Señor nuestro Dios, ya es el Señor tu Dios. Fíjense, ¿eh? Dice, pero lo demás lo destruimos por completo, ¿no? Dice el 18, y dijo entonces Samuel a Saúl, espera y déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche, y le dijo, habla. Y Samuel le dijo,
¿No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como rey de Israel? Y fíjense que aquí, fíjense lo que dice aquí en el 11 Samuel, Saúl significa, en su nombre del nombre significa el primero, el mejor, el campeón, eso significa Saúl. Sin embargo, aquí ve cómo era él. Él era pequeño, pero su nombre significaba mucho, que era el primero, que era el mejor. Pero él en sí, él era pequeño. ¿Y qué pasa 2000 años después con Pablo? Bueno, con Saúl, también se llamaba Saúl, también se llamaba y él era acá el bueno, y Dios le cambia el nombre, ¿por qué? Por Pablo. ¿Y qué significa Pablo? Pequeño, ¿no? Entonces, imagínense el contraste de alguien que está haciendo la voluntad del Señor, que era pequeño, pero el Señor lo enaltece y lo hace grande, pero entonces él con sus actos decide no seguir la voluntad de Dios y se hace otra vez pequeño. ¿Por qué? Porque lo quitan, lo va a quitar. Pero entonces Pablo, siendo alto y todo, le dice pequeño y Pablo se queda pequeño. Se queda pequeño y ¿qué pasó al final? Pues fue el mejor apóstol, el mejor discípulo. ¿Por qué? Porque se quedó con ese nombre. Bueno, y dice el 18, y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues, es que era de Cuernavaca, por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín y hiciste lo malo delante de los ojos del Señor? Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión en cual el Señor me envió y he traído a Ag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo, y otra vez está echando la culpa, tomó el botín y las ovejas y los bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, nuevamente, otra vez, al Señor, tu Dios. Y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y los sacrificios como en la obediencia? O sea, y ahí podemos decir, pues es que ya ves cómo el Señor no quiere los sacrificios. No, o sea, sí los quiere, pero quiere más que seas obediente. De nada te sirve hacer en ese entonces un sacrificio si de todas maneras no obedecías. Y es lo mismo aquí. O sea, de nada te sirve, ay, sí, vamos a ir al Sukkot y no sé qué, no sé cuándo, y de todas maneras no le obedeces. Es lo mismo que pasa. O sea, no es que el problema está en las fiestas, no es que el problema está en lo que el Señor dice, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Y quién de nosotros no es rebelde? No es necio. ¿Quién no es necio de nosotros? Y entonces aquí el Señor lo está equiparando con una rebelión, como una adivinación y una desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, también el Señor ha desechado para que no seas rey. Y aquí vemos el obedeciómetro, obede- el obedeciómetro de Saúl. ¿No fue a la batalla? Sí fue, obedeció. ¿Fue y los mató? Sí, pero más o menos, ¿no? Entonces no obedeció hasta acá. ¿Obedeció? Sí obedeció. Ustedes pueden decir que sí obedeció más o menos. Porque nada más mató al rey. No mató al rey y a las cosas pero a todo lo demás sí cumplió. Hasta los niños de pecho cumplió. Pero ¿saben de quién es descendiente ese rey de ese rey de Amalek? De que luchó, que estábamos hablando con esta Esther, la reina Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? ¿Cómo se llama el malo? No, Mardoqueo es el bueno. Amán, ¿no? Amán. Amán es descendiente directo de este rey Agar. Y por no obedecer Saúl, imagínate, todo el pueblo judío, años después, estuvo condenado a veces a desaparecer por culpa de ese pecado.
Y si hubiera cumplido la voz del Señor de eliminar a todos, no hubiera existido ese Amán y no hubiera estado en ese peligro de muerte el pueblo judío. Fíjense cómo las cosas que el Señor hace igual. Igual si hubieran matado desde el principio a todos, a lo mejor no hubiera existido un Hitler, no hubiera existido de esa simiente, venía a lo mejor también estos que los han oprimido. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mata a esos. Pero si el pueblo dice, no, 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 el Señor está muy exagerado, yo lo voy a perdonar, y entonces empiezan a haber problemas y problemas y problemas. Entonces la obediencia a medias es desobediencia. Y eso lo oí del Lincoln, ¿no? Pero no lo dice Lincoln, lo dice Samuel. La obediencia a medias es desobediencia. No es que, por eso decía que los dos montes, ¿se acuerdan? No hay dos opciones, no hay tercer monte, no hay punto medio. Dice, por tanto, o no, o eres frío o eres caliente, porque si no, de todas maneras te va a vomitar de su boca. Entonces aquí igual, o sea, de nada nos sirve obedecer poquito, obedecer unas cosas y otras no, y cuando quiero sí, cuando quiero no. La obediencia a medias es desobediencia. Entonces, ¿qué tanto obedeces al Señor con tu vida? ¿Dónde está tu obedeciómetro? Y decíamos o bromeamos con un amigo, ¿no? Pues el mío está así, ¡tas! Estás hasta abajo, ¿no? Hasta abajo así. Para acá, bueno, ustedes lo están viendo así. Entonces, ¡pah! Así, o sea, hasta abajo, ya no se puede bajar más, ¿no? Pues, ¿no? Y pues Saúl pensó que el holocausto estaba haciendo algo bueno, ¿no? Estaba haciendo algo desobediencia disfrazada de bueno. Pues sí. Pero sin embargo, ahí caminó el primer rey de Israel. Con eso, ¿eh? Con eso caminó el primer rey de Israel. Porque se alejó de los mandamientos de su Señor. Porque ya no era su Señor, ya era Señor del Samuel. Pero mío no. ¿Por qué? Porque me interesa más que diga el pueblo, me interesa más el que dirán, me interesa más el que me saquen del chat, me interesa más que el que ya no me inviten a la reta o que ya no me inviten a las fiestas, que realmente obedecer al Señor. Entonces dice el segunda de Crónicas 7:14, dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces el Señor nos tiene esa promesa de restauración. Sí, pedimos perdón, si oramos, si buscamos su rostro, pero lo más importante que dice aquí, que si se vuelven, si hacen teshuvá de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y entonces ya vamos a ver eso, o sea, ¿quién está por los milagros? Por lo que te pueda conceder, pues el profeta, el hacedor de sueños, el vidente, el esto, el otro, o realmente quién está aquí por su palabra. Y eso es lo que pasaba también con la alimentación de los 5,000. Los cinco, ¿alguien sabe qué significan los 5 panes y los 2 peces? Ajá. Los 2 peces son los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, y los 5 panes son alimentados ¿con qué? Con la Torá, con el Pentateuco, con los 5 libros del Señor. Entonces las dos casas van a estar alimentados por esos 5 libros y entonces van a dar igual a esa multitud, dice que de naciones que van a escuchar, esa multitud de cielo. ¿Y qué se recogió de sobrante? 12 cestas. ¿Qué son esas 12 cestas? Las 12 tribus de Israel. Que en el cielo dice que hay 12 puertas. No hay 13 ni 15 ni la puerta de los cristianos, ni la de los pentecostales, ni de los mormones, ni la de los este, del Islam o de los católicos, ¿no? Dice que son las 12 tribus de Israel. Dice que el nuevo pacto está para las dos casas. El nuevo pacto dice, y pondré mi mente y mi ley en su mente y en su corazón
pero dice, y haré nuevo pacto con quién, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Igual ahí están los dos peces. No hizo pacto con los demás, ni con las naciones, ni con los idólatras, no, no, no. Hizo pacto con esas dos naciones. Entonces más nos conviene que estemos o del lado de, bueno, ya no nos podemos pasar a Judá, ya somos ¿no? Pero entonces dice que después de estos dos, dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene dos esposas, ni tres, ni cuatro, ni 20, ¿no? O sea, el Señor tiene una esposa, ¿vale? Entonces, empecemos a ver, a tener esa actitud con nuestros hermanos de Judá, no de querer ser como ellos, pero tampoco de decir que son lo peor y que ¿no? Simplemente en ese amor, en esa unidad, los dos dicen, y si se humilla mi pueblo, el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Vale? Gracias familia, hasta aquí. Shabbat Tov. Gracias.